Muy buenas noches, amigos y amigas, les habla Miguel Ángel Pichardo. Estamos aquí nuevamente con ustedes en Más de Uno. A nombre de Carlota Tello les damos la bienvenida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener una amiga muy especial, que bueno, pues ya la he conocido en otros diplomados. Ella es la psicóloga Delia González Ochoa. Bienvenida, Delia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, muchas gracias, Delia, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues Delia es psicóloga, ella estudió en el ITESO, también es educadora social por parte del Colegio Mexicano de Psicología. Y fíjense que esta joven psicóloga y educadora sexual también tiene un proyecto, un espacio que se llama Masturbatorium, donde trata este tipo de temas sobre la sexualidad, sobre la educación sexual, también a través de medios de comunicación. Y ella también es tallerista, esto es, se dedica a dar cursos y talleres de educación sexual, con adolescentes, con jóvenes, con personas adultas. Entonces es una chica muy inteligente, muy movida, y el día de hoy vamos a estar platicando con ella sobre el tema de la píldora del día siguiente. Les doy los teléfonos en cabina, es el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. El día de hoy vamos a tener una convocatoria. ¿Cómo se le llama esto? ¿Concurso? A un concurso, se me va el nombre, ¿verdad? Entonces, un concurso para que hablen. Regalo. Es un regalo, exactamente. Vamos a regalar un libro que se llama Conectados para el Amor, del doctor Stan Tatkin. Y dice, descifra el cerebro de tu pareja para que tengas una relación más sólida. Entonces, para que ustedes puedan acceder a este regalo, les voy a pedir que nos llamen por teléfono, que realicen sus preguntas, manifiesten sus opiniones, y al final del programa vamos a decir quién es la persona que se va a llevar este libro tan interesante. Bueno, pues vamos a iniciar con Delia, y le voy a pedir a Delia que primero pues nos presente un poco como esta pregunta: ¿cómo es que tú te empiezas a dedicar a este tema de la sexualidad? ¿De dónde surge este interés? Pues creo que cada que me preguntan por qué me dedico a la educación sexual o a la sexualidad en general, creo que lo primero que surge es como, yo no entiendo por qué no todo el mundo está súper interesado y apasionado por este tema. Pues creo que a mí me empezó a gustar mucho estudiar la sexualidad desde chica, creo que desde secundaria y prepa. Yo empecé más por temas de la diversidad sexual. Ok, ¿no? Como que encontré una lucha bien interesante, ¿no? Como de los derechos y cómo la diversidad debería entrar, ¿no? Pues sí, a que todos tengamos los mismos derechos y problematizar muchas cosas. Tan chiquita empezaste con esta apertura de tu mente, explorando temas que, bueno, pues en una sociedad como aquí, como Guadalajara, de repente es un poco difícil de tratar, ¿no? Sí, yo no sé de dónde me surgió eso, porque yo soy de Tampico, que es una ciudad todavía más pequeña. Ok, ajá. Entonces, ¿quién sabe de dónde me nació esa, pues sí, esa inquietud por empezar a hablar de la diversidad sexual? Pero ahí fue cuando inició. Y pues también más adelante, pues me di cuenta cómo mi propia educación sexual, pues me limitaba bastante. Y de alguna manera pues me decía cómo vivir y cómo no vivir y cómo sentir placer y cómo no. Y pues dije, pues no está chido, ¿no? Que en mi familia les faltaba a lo mejor algo de información, en mi escuela también estuvo muy limitada, y dije, creo que aquí está pues lo mío, que es justamente estudiar e investigar y ampliar cada vez más este concepto y esta vivencia de la sexualidad y llevarlo a otras personas. Claro. Oye, muy bien, Delia, pues vamos a empezar a tratar este tema sobre la píldora del día siguiente. Amigas, amigos, pues llamen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos para que escuchen este programa, porque es un tema muy actual. Por lo que entiendo, Delia acaba de realizar una pequeña encuesta muy interesante sobre el uso de la píldora del día siguiente. Entonces, bueno, te pediría primero que nos platicaras un poco qué es lo que te contestaron las personas a las cuales encuestaste, qué les preguntaste sobre esto. Sí, pues también yo, que me comentabas más bien al inicio, también tengo un programa de radio, entonces pues me gusta mucho saber también qué quiere saber la gente, qué dudas tiene y cómo viven estos temas en específico. Entonces, pues también Carlota me invitó a este programa y dije, pues sería bien interesante también lanzar una encuesta que es en línea y es anónima, para saber qué está pasando con las mujeres y el uso de esta píldora. Esta encuesta fue específicamente para mujeres que ya habían utilizado alguna vez la pastilla del día siguiente, y pregunté varias cosas. Una de ellas fue, ¿cuántas veces la has utilizado?
¿Por qué razones las utilizaste? ¿No? O sea, ¿qué situación hubo? Ajá. Si fue una decisión que tomaron solas o en pareja, o más bien que la convenció la pareja. Ok. ¿Qué otras dudas tienen? Y si recibieron algún tipo de asesoría a la hora de utilizarla. Wow. Y a ver, y cuéntanos el chisme, ¿qué pasó? ¿Qué te contestaron? Pues estuvo muy interesante. La contestaron personas entre 20 y 25 años. Ok. También estuvo interesante porque de repente Ajá. recibo pues gente de todas las edades, y aquí sí estuvo como muy concentrado en mujeres muy jóvenes. Ujú. Y me llamó mucho la atención que la mayoría, creo que fueron, ay, no tengo aquí a la mano el número de cuántas, pero yo creo que la mitad me contestaban que la habían utilizado entre 2 y 9 veces, ¿no? Ok. Hubo bastantes respuestas que la habían Ajá. utilizado 8 o 9 veces. Y creo que eso habla mucho de todo lo que necesitamos todavía saber, ¿no? Para, Ok. o sea, cuándo utilizarla y cuándo no. Ujú. Y entre las situaciones de por qué se utiliza, pues también estuvo muy interesante. No sé si de una vez te cuento o vamos ahorita a algún Ajá. corte. No, muy bien, claro que sí. Sí, mira, pues ahorita vamos a regresar en unos momentos con este mismo tema para que nos platiques un poco más sobre lo que tú encontraste en tus encuestas, y nuevamente invitamos a que nos llamen a cabina para que se hagan acreedoras al libro. Regresamos. Bueno, regresamos aquí a tu programa Más de Uno. Estamos conversando con Delia. Ella es psicóloga y educadora sexual. Y bueno, Delia, pues nos quedamos con este dato muy interesante, que muchas mujeres entre 20 y 25 años han tomado la píldora del día siguiente. Ajá. Pero para esto, ¿qué es esta píldora? A ver, háblanos un poco sobre las características de esta píldora, porque también ha estado como en el centro de muchos debates y controversias, tanto médicas, bioéticas y hasta religiosas, ¿no? Sí, pues esta píldora es una pastilla, o a veces vienen 2 pastillas, que están constituidas por grandes dosis de hormonas, que son muy similares a las que encontramos también en las pastillas anticonceptivas de uso regular, ¿no? Ajá, que vendría siendo como una pastilla anticonceptiva, pero en grandes dosis. Ándale, algo así, Ujú. ¿no? Y esta pastilla se utiliza en casos de emergencia, que como escuchábamos al inicio del programa, es cuando falla algún método anticonceptivo, Ok. ¿no? Ya sea que se rompió el condón, o que se deslizó, o que Ajá. se olvidó tomar 2 pastillas de las Eso anticonceptivas. es muy importante, porque dices, bueno, es una pastilla de emergencia, digo, Sí. y algunas personas lo pueden consumir como una pastilla. Tengo dolor de cabeza, me tomo esta pastilla, ¿verdad? Digo, en ese sentido de que Ajá. se lo toman, como que entran en situaciones de emergencia constantemente. Sí. Porque me imagino que hay otros métodos anticonceptivos que son más eficaces para no estar consumiendo la píldora del día siguiente, ¿no? Sí, claro. De hecho, hace rato que comentábamos que había una encuesta, les preguntaba por qué la hubieran utilizado, ¿no? En qué situaciones. Ajá. Y creo que en la mitad de los casos decían, es que no me gusta el condón, Ok. y pues prefiero utilizarla, ¿no? O a veces como no Ajá. traía condón y no sé, o sea, pues así literalmente decían, pues me ganó la calentura, ¿no? Ajá, ándale. Sí, Ajá. sí, sí. O sea, de repente estamos hablando también como de temas hormonales, ¿no? Cuando hablamos de Sí. calentura estamos hablando de que a muchas veces las personas tienen excitación sexual y ya están ahí entrados en acción, y de repente, pues bueno, no traen algún método anticonceptivo. Por eso, pues algunos dicen que es importante siempre traer un condón o estar previamente asesorado Ujú. para saber qué método anticonceptivo vas a utilizar y no estar como en esas situaciones de constante emergencia. Yo imagino que es como si de repente uno se siente mal y constantemente llegara a emergencias en la Cruz Roja o en la Cruz Verde. Y Ándale. dices, pues no, pues para qué estar yendo a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, si a lo mejor puedes acudir una vez al año y hacer tu revisión con tu médico, en lugar de estar acudiendo constantemente a la Cruz Verde, ¿no? Entonces, Sí. Sería una situación un poco similar a esto, ¿no? Sí, es algo muy parecido. Creo que el que exista esta píldora, pues sí hace que sea más fácil, como, ay, bueno, pues no hay condón, pero al rato me tomo la pastilla, ¿no? Ajá. Pero una de las preguntas, una de las grandes dudas que hay sobre esta pastilla es cuál es su eficacia, ¿no? Su efectividad. Ok. Ajá. Y bueno, la verdad creo que se pueden encontrar pues muchas respuestas por ahí en internet, pero
platicando con algunos compañeros que son médicos y también según la OMS, los porcentajes que nos dan de efectividad es de un 54% a 94%. Okay. Y esto varía muchísimo porque también depende de pues en qué parte del ciclo menstrual se encuentre la persona que lo toma. Claro, como son hormonas, va a variar dependiendo también de tu ciclo hormonal, Ajá. la eficacia. Claro. ¿No? Entonces va a tener esta variación, no es como otro tipo de medicamentos que lo tomas y tiene una eficacia comprobada porque la sustancia activa seguramente hace cierto tipo de reacción química, ¿no? Y en este caso va a depender mucho del ciclo menstrual de la mujer en el cual se encuentre. Ajá. Ok. Oye, dale, ¿y qué es lo que hace esta píldora? Pues tiene varias funciones, por así decirlo. Una sería que impide o retrasa la liberación de un óvulo, ¿no? Okay. Antes de la ovulación. Ajá. Y también otra cosa que hace, esto es antes de la ovulación, por eso decíamos que es importante en qué ciclo se encuentra, ¿no? Porque, por ejemplo, si ya ovuló, tiene otro tipo de efectos. Por ejemplo, Ajá. evita que el óvulo baje de las trompas de falopio y se implante en el útero, ¿no? Porque tiene un efecto sobre el moco cervical y la capacidad del espermatozoide de unirse al óvulo. Ok, entonces tiene dos funciones fundamentales. Ajá. ¿No? ¿Nos puedes repetir así como para sintetizar, para que nos quede muy claro? Ajá. Retrasa la liberación del óvulo. Ok. Y si la mujer ya estaba ovulando y se la toma, tiene un efecto sobre el moco cervical. Ajá. Que impide que también exista esta fecundación. Ok, entonces lo que hace es impedir la fecundación. Sí. Muy bien, pues qué interesante, Dalia. Aquí tenemos una pregunta que dice un comentario, un buen tema, es muy importante, felicidades. Considero que tomar la pastilla para evitar un hijo no deseado, dice, es mejor tener responsabilidad y utilizar preservativos. Todo abuso de la pastilla puede ocasionar daños a la mujer. Pues yo creo que es un dato muy interesante, una opinión que vamos a tener aquí. Entonces los invitamos a que sigan llamando. Recuerden que tenemos un regalo, un libro que se llama Conectados para el Amor, y esperamos sus llamadas. Regresamos. Bueno, regresamos aquí a este programa. Seguimos hablando con Delia González, psicóloga y educadora sexual. Estamos hablando sobre la píldora del día siguiente. Y bueno, también mandamos saludos a José Pichardo, a ser primo mío, a Nelia, que también está concursando por el libro, y también a Edith Chávez, que también está concursando por el libro. Bueno, no es concurso, ya me decían, es un regalo, pero al final de cuentas vamos a sacar un papelito y vamos a ver quién se lleva este libro que está muy interesante, que se llama Conectados para el Amor. Recuerden nuestros teléfonos en cabina, el 3122-1190 y 3647-1883. Esperamos sus llamadas, sus comentarios, sus felicitaciones, por supuesto. Y bueno, Delia, seguimos hablando sobre la píldora del día siguiente, y alrededor de esta píldora ha habido como mucha polémica, ¿verdad? Sí. Y seguramente, como en todos los temas que son polémicos, pues también existen muchos mitos. ¿Cuáles son los mitos que hay alrededor de esta píldora? Pues hay varios. Vamos a tocar aquí 3, ¿no? Y tanto son mitos como pues también muchas mujeres tienen muchas dudas al respecto. Y uno de ellos es que si el utilizar esta pastilla te puede dejar estéril. Ándale, ok. Ajá. Sí, ¿no? Como la infertilidad la de por vida. infertilidad. Ajá. Oye, y estos mitos son así como medio de aquellos de las abuelitas de, no, sí, seguramente, si consumes tal cosa, si te tocas, ¿no? Te van a salir pelos, ya no vas a tener hijos. Me recuerdan como mucho a este tipo de mitos, ¿no? Como de miedo. Sí, es que sí hay muchas dudas y la verdad, por lo menos en mi educación sexual, cuando se nos hablaba de métodos anticonceptivos, rara vez se tocaba este tema, ¿no? De la píldora del día siguiente, sobre todo porque es nueva. Ajá. Y porque pues en la educación sexual se trata de prevenir, ¿no? No de lo de después. Pero pues sí, justamente es un mito. Hasta ahora hay estudios y lo que sí sucede al utilizar esta pastilla es que puede haber trastornos en la menstruación a corto, mediano o largo plazo. ¿No? Y algunos de los síntomas más comunes o los que he escuchado es que se adelanta o se atrasa la menstruación.
Ajá, pero no deja estéril a las mujeres ni fértiles. Ajá, Bueno, entonces hay alteraciones hormonales. Ajá. Porque lo que estoy entendiendo es que esta píldora es un shot hormonal. Sí. Que obviamente va a tener consecuencias, como cualquier exceso de hormonas en nuestro organismo, ¿no? Genera un desequilibrio hormonal y por lo tanto esto tiene alteraciones en el estado de ánimo, a veces puede generar dolores de cabeza, a veces puede generar ese tipo de aspectos que estás comentando sobre alteraciones en el ciclo hormonal. Sí, sí, y otros síntomas son también pues las náuseas, vómitos, mareos, pero se supone, o sea, estos se deberían de quitar en las primeras 24 horas. Ok. Oye, Delia, y bueno, también otro de los mitos es de que es abortiva. A ver, ¿cómo está eso? Sí, es que es uno de los grandes mitos y sobre todo como el gran tabú de esta pastilla, ¿no? Pero justo como veíamos hace rato, lo que hace esta píldora es impedir la ovulación e impedir justamente que se cree la fecundación. Ok. ¿No? Entonces, por lo menos médicamente, no se toma como una píldora abortiva. Ok. Ajá, porque es antes de que se es fecunde. antes de. Por supuesto, y esta píldora, amigos y amigas, pues es un método que también ha sido utilizado en situaciones de emergencia, como puede ser, por ejemplo, un abuso sexual, con violación, y bueno, en otras circunstancias también de emergencia, como es cuando falla algún tipo de método anticonceptivo, pues bueno, esta píldora se utiliza de emergencia, por eso se habla de que es la píldora del día siguiente, de que no es una píldora que tú puedas estar utilizando constantemente, porque efectivamente, pues son un shot de hormonas, pues obviamente va a tener consecuencias en tu organismo, ¿no? Y también hay otro tipo de mitos. ¿Cuál es el otro mito que hay sobre la píldora? Sí, justamente el siguiente mito creo que tiene que ver con esta parte del aborto, ¿no? Como va por ahí, por esa misma línea, que es si la pastilla no funciona y hay un embarazo, el bebé puede salir con algún problema, con algún trastorno o algo parecido, y la respuesta es que tampoco. De hecho, si una mujer la toma y no sabe que está embarazada, no tiene consecuencias, o sea, como repitiendo, no es abortiva, o sea, si apenas está dando la fecundación, más bien ya se dio y ya está pegado en el útero, no tiene consecuencias. Claro, digamos que si es como cuando una mujer está embarazada y no lo sabe y sigue tomando su pastilla anticonceptiva. Sí, ¿no? justo Ya así. no tiene un efecto, va a tener un efecto, digamos, a nivel hormonal en la persona, pero no va a tener un efecto con respecto a un daño posiblemente con respecto al bebé, al feto. ¿no? Sí. Muy bien, qué interesante. Oye, Delia, perdón, y ya te estoy cambiando la E por la A. Bueno, pues también, ¿qué tiene? ¿Sí o no? Pues para diversificar la cosa, ¿no? Oye, Delia, y entonces, platícanos un poco más sobre este tipo de pastilla con respecto a las preguntas. ¿Qué más encontraste en tu encuesta? Sí, algo que se me hizo muy interesante es la pregunta ¿por qué la utilizaste? Ándale. ¿No? Porque se supone que esta es una pastilla de emergencia, ¿no? De algo que sucedió y es urgente. Pero en la mitad de los casos sucedía que la tomaban, pues lo que te comentaba hace rato, ¿no? Por calentura. Por la calentura. Ajá. Entonces a mí se me hace muy interesante pues pues reflexionar en esto que pasa, ¿no? O sea, si ya se está tomando porque andan calientes y porque no se quiere usar condón. Y retomando lo que decíamos, que es como un mega shock de hormonas, creo que pues no sé, es más interesante pues pensar en un método anticonceptivo. Claro. ¿No? Como más en prevenir que en estar ahí interviniendo de emergencia, apagando fuegos, ¿verdad? Claro. Y las otras personas que contestaban por qué la habían utilizado, era porque pues tuve relaciones, pero pues estaba muy preocupada. O sea, sí me protegí, pero estaba tan preocupada que preferí tomármela. ¿No? Y creo que también es bien interesante. Como por si las dudas. Sí. Ajá, y justamente, pues, creo que es la importancia de la educación sexual, ¿no? De conocer el cuerpo, de conocer los métodos anticonceptivos y cómo funcionan, y creo que acercándonos más a ellos. Mencionas algo muy importante, Delia. Yo creo que son dos aspectos. Uno, tener información sobre los métodos anticonceptivos. Eso es fundamental. Y el otro tema, porque no solamente basta con tener la información, sino cómo dialogo esto con mi pareja. ¿Cómo llegamos a acuerdos si es que tengo pareja? Y si no,
como ponían ahí en esos mensajitos, si ando de calenturiento, Sí. entonces, pues no es malo que andes de calenturiento. Ajá. Pero sí es bueno que si andas de calenturiento, sepas cuál es el método anticonceptivo más adecuado para tu calentura. Claro. Para que no vaya a ser que entonces la calentura después tenga consecuencias. Digo, no solamente estamos hablando de un embarazo, sino también de otro tipo de infecciones, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas de esto? Porque es un tema fundamental, la información y aprender a dialogar. ¿Y cómo elijo mi método? Sí, justamente creo que va por ahí. Platicar las cosas. Si a los dos no nos gusta usar condón, pues vemos qué otras opciones hay, ¿no? Porque si de todos modos me voy a estar dando como esta recarga de hormonas a cada rato, pues mejor utilizar como pastillas que son como a lo mejor más, pues más amables con el cuerpo, ¿no? Que son las pastillas anticonceptivas. Ok. O bien, si mi pareja no es estable, creo que ahí sí va de cajón el condón, ¿no? Porque claro. nunca sabemos qué tipo de infecciones pueda tener la pareja con la que estamos en ese momento. Claro. Entonces sí es muy importante y sobre todo que muchas mujeres me contaban en la encuesta y también amigas que a veces los síntomas son insoportables, ¿no? Algunas como no, la verdad no sentí nada, pero hay otras que lo que comentábamos, náuseas, vómitos, mareos, cólicos, y yo digo, bueno, o sea, si mi pareja prefiriera que yo trajera todos estos síntomas y me dijera, ay, pues tómate la pastilla, pues también es saber qué prefiero, ¿no? Como pues un momentito de placer o todos estos síntomas. Entonces creo que es bien importante y muchísimo más placentero llegar a una relación sexual, pues prevenida, ¿no? Y protegida. Y claro, fíjate que haces una reflexión muy interesante porque, por supuesto, cuando tenemos una relación sexual, una relación erótica, pues lo que queremos es disfrutarla. Sí. Queremos también compartir la intimidad con la persona con la que estamos teniendo esta relación. Y bueno, pues queremos también que ese placer se prolongue. Pero cuando ese placer se ve interrumpido por dolores de cabeza, por mareos, con dudas, con ya se me fue, etcétera, pues ya deja de ser placentero, y ¿no? qué tan efectiva es, y todos estos mitos, y digo, chavas que lo tomaban hasta 9 veces, ¿no? Ándale. Y tienen 21 años. Muy bien. Bueno, pues ahorita vamos a regresar para seguir hablando de esto. Recuerden llamarnos a cabina 31 22 11 90 al 36 47 18 83 y llamen para preguntar y por el libro. Regresamos. Bueno, regresamos aquí con Delia, psicóloga y educadora sexual, y estamos hablando sobre la píldora del día siguiente o la píldora de emergencia. Tiene muchos nombres, ¿verdad? Plan B. El plan B. Muy bien, pues ya veíamos que es solamente para situaciones de emergencia, que sí tiene una efectividad. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas que nos hacen de nuestros radioescuchas. Y a ver, Delia, mira, nos preguntan, ¿cuál es la efectividad de esta píldora? Ok, la efectividad puede ir desde un 50 a un 90%, ¿no? Y esto depende tanto del ciclo menstrual y del tiempo que tardaron en tomársela, ¿no? Okay. Veíamos hace rato que mientras más tarde, mientras más horas, va disminuyendo la efectividad. Entonces lo óptimo es que se tome durante las primeras 24 horas, Ajá, ¿cierto? sí. Ok. Segunda pregunta, ¿a qué edad se recomienda o a cualquier edad se puede usar esta píldora? Lo que yo recomendaría es pues consultar con un especialista. Lo que yo sé, según la OMS y otros artículos, es que cualquier mujer en edad fértil lo puede utilizar. Ok. Pero la verdad yo creo que si tienes muchas dudas sobre si tu cuerpo es apto o no, yo creo que lo mejor siempre es preguntar a un especialista. Perfecto, eso es muy importante. Y ahorita Sí. te voy a pedir también, Delia, que nos puedas ayudar con algunas organizaciones o instituciones Sí. a las cuales hablar para poder pedir esta información. Porque claro, pues nosotros no somos recetarios, ¿verdad? Nosotros no podemos recetar aquí por la radio, pero lo que sí te podemos recomendar, amiga, es de que si tú tienes dudas sobre el método anticonceptivo que estás utilizando o que podrías utilizar, si alguna vez te han pues recomendado que compres la píldora del día siguiente, siempre es importante que acudas con un médico. Y que a través de la información de un especialista puedas entonces bajo todas las circunstancias, todas las consecuencias que pueda tener esto, pues asumir con responsabilidad el consumo de este tipo de medicamentos, ¿no? La tercera pregunta dice, ¿la píldora protege de las enfermedades de transmisión sexual? No,
Y es bien importante que no protege de ninguna infección de transmisión sexual. Para lo único para lo que sirve es para prevenir un embarazo. Ok, o sea, si yo digo, tuve relaciones sexuales sin condón y a lo mejor tengo VIH. Y entonces yo me quiero tomar la píldora el día siguiente, no va a funcionarte. No, es otra cosa completamente distinta. Ahí lo que sigue es, sí, la píldora de emergencia y luego acudir a hacernos pues exámenes. Exactamente. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo debe pasar después de una relación sexual para usarla? Y pues era lo que mencionábamos hace rato, que mientras más rápido mejor. Si es dentro de las primeras 24 horas, el porcentaje de efectividad puede ser de hasta un 90%. Y aún así, reitero, no se recomienda que sea como un método anticonceptivo de uso regular. Así es. ¿Por qué? Por todo lo que mencionábamos, que son muchas hormonas que entran al cuerpo. Y segunda, porque de todos los métodos anticonceptivos, esta es el menos eficiente. Por eso siempre se recomienda mejor condón o pastillas o parche o hay bastantes opciones. Exacto. Oye, pues, ¿qué alternativas tenemos? Me imagino, bueno, que están nuestros centros de salud, quienes estén asegurados, ¿no? Acudir con un médico especialista, un ginecólogo, una ginecóloga, creo que sería lo más adecuado. Pero también tú hace rato me comentabas que existen organizaciones que se especializan en este aspecto, que tienen campañas actualmente y también que hasta distribuyen este tipo de otros métodos anticonceptivos de forma gratuita o de muy bajo costo, y que sería muy bueno que nuestros radioescuchas pudieran conocer estas instituciones y dónde están, quiénes son y qué hacen. A ver, platícanos un poco de esto, Delia. Así es. Yo pues cuando estaba en estos negocios de entrar a la educación sexual, pues empiezo a conocer mucha gente. Y dentro de estos colegas que tengo, educadoras sexuales, hay unas que trabajan en una organización que se llama MEXFAM. MEXFAM, ok. Y se dedican justamente a la planificación familiar y tienen muchísimos servicios. Y es muy interesante porque justamente ahorita tienen este proyecto que es para gente de entre 10 y 24 años y tienen servicios gratuitos. Y son los siguientes: consulta general, consulta de ginecología, atención psicológica, orientación y consejería en salud sexual y reproductiva, tanto de infecciones de transmisión sexual como de métodos anticonceptivos y planificación. Y lo que a mí se me hace todavía más maravilloso, si de por sí todo esto es gratis, es si tú vas a tu consulta, en esta primera consulta te asesoran y te regalan el método anticonceptivo de tu elección. Excelente. De 10 a 24 años. Y estos métodos que regalan es tanto el condón femenino como masculino, las pastillas pues anticonceptivas, las inyectables, el DIU, y mientras dura este proyecto, que creo que es hasta diciembre, pero los hacen casi todos los años y casi siempre están, te los dan mensualmente. Entonces yo creo que casi no tenemos pues excusas para no estar protegidos, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú eres, quien nos escuchas, eres mamá o papá, tía, abuela, etcétera, y tú sabes que a lo mejor tu sobrina, tu nieta, tu hijo, tu hija, pues ya empezaron a tener una vida sexual activa, pero a lo mejor tú no sabes cómo proporcionarle esta información o cómo acercarte con tus hijos. Quizás pueden ser una buena opción, ¿verdad? El acudir a estos centros para que a lo mejor tus hijos puedan recibir esta información para prevenir un embarazo temprano, porque eso es actualmente lo que también estamos teniendo como un problema social, el embarazo adolescente. Y entonces el saber que existen esas instituciones tan especializadas, con gran renombre a nivel nacional como es MEXFAM, pues yo creo que es una gran oportunidad, ¿verdad? Que no podemos dejar pasar si nosotros estamos pensando que a lo mejor nuestros hijos pueden estar teniendo algún tipo de conducta sexual de riesgo, pues a veces por la ignorancia, ¿no? Y entonces el saber que existe esta institución que da orientación gratuita, pues yo creo que va a salvar a muchas personas de un dolor de cabeza, por lo menos. Claro, y también tienen pruebas de VIH, de sífilis, pruebas de embarazo, y justamente en este tema te pueden atender, te dan consejería y la prueba del día siguiente gratis también. Excelente. Entre 10 y 24 años. Excelente. Oye, ¿y a dónde hablamos? ¿Cómo contactamos con MEXFAM? ¿Por teléfono? ¿Por Facebook? ¿Dónde están? Lo pueden encontrar en Facebook como MEXFAM o también en el número 38 24 55 11 y se encuentra en Avenida de los Maestros 196. Excelente. Pues aquí cerquita.
Ajá, y en caso de que pues ya suban de 24 años, también la mayoría de todos estos servicios lo tienen muy accesibles, ¿no? Por ejemplo, la pastilla está en 30 pesos. Ah, excelente. No, las pastillas anticonceptivas que en farmacia están en 200, acá están en 45. Entonces, la verdad, yo lo recomiendo mucho. Y repito el número, 3824-5511. O en Facebook le ponen Mexfam Guadalajara, creo, Mexfam. Y ahí preguntan y les dan toda la información que necesitan. Perfecto, Delia. Oye, Delia, pues ya vamos finalizando con este programa. Pues te quiero agradecer la invitación, que accedieras a este programa. Y bueno, pues hoy me tocó venir a suplir a Carlota Tello. Yo solamente vengo cuando ella no puede. Entonces estamos aquí supliendo en este programa. Pero para ir finalizando, pues te voy a pedir que tomes un papelito y que nos digas quién es el ganador o la ganadora de este libro. ¡Wow! Pues miren, la ganadora va a ser Nelia. Ella es la ganadora de este libro. Ya nos escribió por WhatsApp. Y entonces, bueno, se lleva este libro que se llama Conectados por el Amor, de Editorial Grijalbo, del doctor Stan Tatkin, ¿no? Es un libro muy interesante. Ojalá después en otro momento tengamos la oportunidad de tratar con este libro. Una última recomendación que tú quieras hacer, algún mensaje que le quieras enviar a las mamás o a las personas que nos estén escuchando en este momento. Sí, creo que es muy importante dos cosas. La prevención, y creo que lo primero es esto, ¿no? Como conocer los métodos anticonceptivos para no tener que llegar a esto, a la píldora. Y al mismo tiempo también creo que pues tener esta información a la mano de en qué casos sí nos puede ayudar y cómo sí se vale también, pues tomar la píldora cuando es una emergencia. Claro, excelente. Bueno, pues muy bien, Delia. Pues recuerden, estamos aquí todos los días a las 7 de la noche. Los esperamos también el día de mañana con otros temas seguramente muy interesantes que vamos a estar tratando con Carlota Tello, con todos nuestros invitados. Y bueno, pues me gustaría que pudiéramos tratar un poco sobre tu programa de radio. También tienes un programa de radio, también te pueden encontrar en tu página de Facebook. Pues que nos digas rápidamente dónde te encuentran. Ajá, y justamente también otra cosa que quería decir que me recomendó Carlota que dijera es que esta pastilla es máximo 3 veces en la vida. Y de preferencia con que dejes pasar 3 meses, ¿no? Perfecto. Y pues muchas gracias. Me pueden encontrar también mi programa de radio que es Masturbatorium en Facebook. Excelente. Y muchas gracias por invitarme y a Carlota también. Buenas noches, hasta luego.